Buenas tardes, magistrada y magistrados. La grabación de esta sesión ha comenzado. Magistrada, presidenta, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, magistrado, secretaria. Con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, se abre la cuarta sesión ordinaria con grabación de la segunda sala colegiada penal y civil señalada para el día de hoy, jueves 13 de abril a las 14:30 horas. En atención a la convocatoria para esta sesión, por favor, secretaria de acuerdo, sí va a dar cumplimiento a la misma. Sí, magistrada. Para tal Gracias. efecto, se hace constar que el orden del día listado en la referida convocatoria es el siguiente. Como primer punto, la asistencia e integración de la sala. Después, como segundo punto, los asuntos a tratar, entre ellos la discusión y aprobación de los proyectos de tocas listados en esta sesión, así como la programación de la siguiente sesión ordinaria. Y como último punto, disculpen, como tercer punto, los asuntos generales y como último punto, el cierre de esta sesión. Entonces, comenzaremos con la primera parte, primer punto de la convocatoria, asistencia e integración de la sala. Y para dar cumplimiento a esto, dejo constancia que se encuentran reunidos el magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, y el magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. Bien, como siguiente punto que corresponde al inciso A de la citada convocatoria, se tiene los asuntos a tratar que fueron listados. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistradas y magistrados, así como de la ciudadanía en general en el portal de Internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 8 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Siguiendo el orden de la lista aprobada, se comenzará con los proyectos del magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien tiene 2. El número 1 es el 13-2023, que deriva del expediente civil 334-2022 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a tratar es una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se declara improcedente la excepción de incompetencia planteada por la demandada y, por tanto, la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es competente para conocer del asunto promovido en primera instancia por las razones siguientes. La oponente no esbozó en el escrito de contestación de demanda razonamiento alguno tendiente a fundar y motivar la incompetencia que planteó, pues argumentó que en el trato que hizo con sus demandantes se acordó mutuamente que si se llegara a suscitar una controversia futura entre herederos respecto a la venta del predio objeto del presente asunto, se acogerían a la jurisdicción y competencia de los tribunales de oralidad familiar del primer departamento de justicia del Estado de Yucatán y no ante cualquier otro tribunal o juzgado del Estado. La cuestión se planteó dentro de un juicio ordinario civil, en el que la parte actora pretende dar por terminada la copropiedad que tiene con la demandada respecto a un predio ubicado en esta ciudad de Mérida, Yucatán, y proceder a la venta del inmueble porque a su juicio no admite cómoda división. De los criterios para la fijación de competencia, reviste especial importancia el concerniente a la materia, aspecto que, en relación a los jueces en materia civil, está definido por los artículos 3, 15 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y de manera específica por el numeral 110 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Por lo tanto, resulta evidente la competencia de la autoridad jurisdiccional de primera instancia, debido a que es a dicha juzgadora
entre otros de su mismo fuero, a quien le corresponde la aplicación de la legislación civil estatal. La competencia de la jueza de primera instancia se reafirma, puesto que los ciudadanos de iniciales J, M, C, H y JCCH presentaron la correspondiente demanda ante la oficialidad de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares de este departamento judicial, sometiéndose tácitamente a la jurisdicción del juez civil en turno del primer departamento judicial del estado, lo cual actualiza los supuestos previstos en los artículos 68 y 71, fracción 1 del Código Adjetivo de la materia. Además, la jueza cuarto civil, cuya jurisdicción territorial se encuentra en el municipio de Mérida, Yucatán, resulta competente para conocer del procedimiento, debido a que CGCCH tiene domicilio en la ciudad de Mérida, Yucatán, mismo en el que fue notificada y emplazada, por lo que se concluye que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del estado es la autoridad competente para conocer del juicio de origen. Por lo considerado y fundado, se resuelve. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por GCCH ante la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del estado, en auto del expediente número 334, diagonal 2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por JMCH y JCCH contra el excepcionista GCCH. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas y a la multa establecidas en el artículo 505 del Código Adjetivo de la materia, en esta segunda instancia, por las razones expuestas en esta determinación. Cuarto, notifíquese y cúmplase, y en orden a esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimenza Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado primero es el número 23-2023. Deriva del expediente civil 494-2021 del juzgado cuarto civil. También es un juicio ordinario civil y en esta ocasión el recurso que se analizó es la denegada apelación. ¿Qué promueve la parte demandada? Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y del magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración, se determina que son inoperantes los argumentos esgrimidos por los ciudadanos de iniciales M, J, J, S, T, P, P y L, A, M, P, declarándose improcedente el recurso de denegada apelación planteado y en consecuencia se confirma la calificación de grado hecha por la jueza cuarta de lo civil del primer departamento judicial del estado por los motivos siguientes. En el caso que nos ocupa, lo que pretende apelar la parte inconforme es el auto de fecha 15 de diciembre de 2022, emitido en el expediente civil de origen, relativo a un juicio ordinario civil en el que la jueza niega la solicitud de los excepcionistas al solicitar interponer el recurso de apelación y revocación en contra del acuerdo
de fecha 2 de septiembre del mismo año, en el cual se ordenó formar el cuaderno de pruebas de la parte actora. Tal negativa fue fundamentada por la jueza civil de acuerdo al artículo 174 del Código Adjetivo en la materia, el cual señala que el único recurso procedente cuando se conceda alguna providencia de prueba es el de responsabilidad, por lo que el auto emitido por la jueza cuarto civil, al haber aceptado diversas pruebas aportadas por la demandante, resulta incorrecto pensar que éste pudiera ser apelable. En mérito de lo anterior, se reitera que los agravios expresados por los recurrentes son inoperantes, toda vez que los motivos hechos valer por los mismos no son tendientes a combatir la razón argumentada por la jueza de primera instancia en el acuerdo que se pretendía apelar. Sin embargo, este cuerpo colegiado considera que el auto de fecha 2 de septiembre de 2022 no causa un perjuicio que no sea reparable en sentencia, ya que la autoridad de primera instancia no ha tenido oportunidad de estudiar el contenido de los referidos medios de convicción, lo cual deberá realizar al dictar la sentencia correspondiente. Por lo expuesto se resuelve, primero, son inoperantes los argumentos hechos valer por M, J, J, S, T, P, P y L, A, M, P. Segundo, es improcedente el presente recurso de denegada apelación y, por lo tanto, tercero, se confirma la calificación de grado hecha por la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en auto de fecha 15 de diciembre del año 2022, que negó el recurso de apelación que se interpuso en contra del auto de fecha 2 de septiembre del año 2022, dictados en el expediente marcado con el número 494/2021, relativo al juicio ordinario civil promovido por MPF en contra de MJJSTPP y LAMP. Cuarto, notifíquese y remítase a la jueza de primera instancia copia certificada de la presente resolución y de sus constancias de notificación para que la ejecutoria así constituida surta los correspondientes efectos legales en orden de su cumplimiento y hecho, archívese este toca como asunto concluido, cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye de esta forma con los proyectos del magistrado primero. Y continuamos con los tocas de la magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera, quien enlistó 3 proyectos. El primero de ellos es el toca 30-2023. Deriva del expediente civil 147-2022 del juzgado primero mixto civil y familiar. Se trata también de un juicio ordinario civil y el asunto analizado es una excepción de incompetencia por declinatoria promovida por la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Señores magistrados, me refiero al toca 30-2023. Como antecedentes del juicio, tenemos que mediante escrito presentado el 11 de abril del año 2022, GSQ promovió un juicio ordinario civil en contra de JASB, solicitando, entre otras cosas, que se declare que adquirió por prescripción positiva de mala fe un predio de la calle 32 de Tzucacap, Yucatán, toda vez que señala ser poseedora del mismo desde hace más de 10 años. El juzgado primero mixto de lo civil y familiar del segundo departamento judicial del Estado admitió el juicio en la vía y en la forma planteada. Al contestar la demanda, JASB opuso la excepción de incompetencia por declinatoria que hoy nos ocupa. En el presente caso, la parte excepcionista en su contestación de demanda no esbozó ningún argumento para sustentar la incompetencia planteada.
No obstante, esta autoridad revisora se encuentra facultada para estudiar de oficio las alegaciones referentes a las cuestiones de competencia entre los juzgados de primer grado. Del estudio de fondo se desprende que la actora reclama una prescripción positiva de mala fe, la cual se sustenta en el Código Civil del Estado. Además de que la prescripción positiva es una acción real, pues tiene por objeto la reclamación de una cosa a título de dominio o de posesión de conformidad con lo dispuesto por el artículo 523, fracciones primera y séptima del Código Adjetivo mencionado. Por tales motivos, se acredita la competencia por razón de materia a favor del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado. Por otro lado, se acredita la competencia por razón de territorio, ya que al no haber sumisión expresa o tácita del juzgado competente para conocer de la controversia, se hace necesario aplicar el orden de prelación estipulado en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles de Yucatán. Y considerando que no se actualiza ninguno de los supuestos establecidos en sus dos primeras fracciones, se aplica lo dispuesto en la fracción tercera del artículo citado, la cual establece que será competente el juez del domicilio del demandado. En la especie, así, la demanda fue notificada al ciudadano JASB en un predio del municipio de Tzucacap, Yucatán, en el cual manifestó que vive y habita. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 8 del Acuerdo General número EX07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mediante el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales de Yucatán y se establece la jurisdicción y competencia por materia y territorio, así como la sede de los juzgados de primera instancia del Poder Judicial del Estado, es el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial, con sede en Tecash, Yucatán, el que tiene jurisdicción para conocer asuntos en materia civil, mercantil y familiar correspondientes al municipio de Tzucacap. De igual forma, el citado Juzgado Primero Mixto tiene competencia por razón de fuero, ya que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los tribunales y juzgados de Yucatán tienen la facultad para conocer controversias relacionadas con la aplicación de la normativa local en materia civil. Así, considerando que en este caso la demandante reclama una prescripción positiva, la cual tiene fundamento en diversas disposiciones del Código Civil de Yucatán, se acredita la competencia por razón de fuero del juzgado anteriormente mencionado. De lo analizado, se deduce que es el Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado el competente para conocer del juicio ordinario civil número 147/2022. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutorios. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el ciudadano JASB ante la jueza primera mixta de lo civil y familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado en autos del expediente número 147/2022, relativo al juicio ordinario civil promovido por GSQ en contra del citado JASB. Segundo, se declara que la jueza primera mixta de lo civil y familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer el de referido juicio ordinario civil hasta decidir. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni multa establecidas en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones que se exponen en el cuerpo de la resolución. Cuarto, notifíquese y en orden a esto último, se devuelve a la jueza de origen el expediente original del procedimiento y luego en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido y cúmplase. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mimén Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca de la magistrada segunda es el toca número 33/2023, que deriva del expediente civil 62/2021 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. También se analiza una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, secretaria. Señores magistrados, me refiero al TOCA 33-2023. Mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2021, J.I.V.A., apoderado legal de la ciudadana O.G.A., en su carácter de única y universal heredera y albacea de todos los bienes de la sucesión testamentaria del señor A.A.C., también conocido como A.A.K., promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de S.M.P.C., solicitando, entre otras cosas, la ejecución de la hipoteca constituida en el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria en contra de la excepcionista, respecto de un predio de la localidad y municipio de Tizimín, Yucatán. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, SMPC opuso la excepción de incompetencia por declinatoria. En el presente caso, la parte excepcionista argumentó que opone la excepción de incompetencia por declinatoria en virtud de que convino con el señor AAC, alias AAK, con posterioridad al contrato suscrito, que para el caso de suscitarse alguna controversia judicial, esta debería ventilarse en algún juzgado federal o de distrito con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, alegando que este acuerdo lo basaron en que dichos tribunales correspondían al domicilio de ambas partes y que existen suficientes juzgados federales o de distrito para conocer de una posible controversia que pudiera llegar a suscitarse, citando al excepcionista que este pacto lo hicieron tomando en cuenta la agilidad del proceso y que implicaría un costo menor para ella. Del estudio de fondo se desprende que sea cual fuera la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden al de cualquier otro juez, el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Así, de auto se advierte que la parte actora, al presentar su escrito inicial de demanda, exhibió el testimonio de una escritura pública que contiene el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, mismo que la demandada ofrece también como documental pública en el apartado de pruebas ofrecidas para la excepción que ahora se estudia, el cual fue celebrado por ambas partes en fecha 24 de junio de 2011, pasado ante la fe de un notario público, y que consiste en una escritura en la que se observa específicamente en su cláusula octava que las partes acordaron lo relativo a la competencia en los siguientes términos. Octava, competencia. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de este contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán, renunciando al fuero que les corresponda o pudiera corresponderle en razón de sus domicilios presentes o futuros. Por consiguiente, y conforme a lo previsto en el numeral 73, fracción segunda del Código Procesal de la materia, la titular del Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí está facultada para conocer y dilucidar el presente juicio extraordinario hipotecario de donde dimana la excepción de incompetencia que nos ocupa, ya que como se aprecia de la lectura de la cláusula en cita, ambas partes se sometieron a la jurisdicción de los tribunales de esta ciudad de Mérida, Yucatán. En ese tenor, la entonces tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el documento en el que existe una sumisión de competencia expresa no necesita ser ratificado, por lo que se confirma que hasta este momento la sumisión expresa existente en el multicitado contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria debe presumirse como válida. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutorios. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria jurisdicción planteada por la ciudadana SMPC ante la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado en autos del expediente número 62/2021, relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por J.I.V.A. en su carácter de apoderado legal de la ciudadana O.G.A., como única y universal heredera y albacea de todos los bienes de la sucesión testamentaria del señor A.A.C., también conocido como A.A.K., en contra de la citada excepcionista. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza cuarta civil del Primer Departamento Judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de costas ni a la multa establecida en el artículo 555 del Código Adjetivo de la materia en esta segunda instancia por las razones expuestas en el cuerpo de la resolución. Cuarto, notifíquese y cúmplase. Secretaria, por favor, si se sirve a tomar la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera.
A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Bien. El siguiente toca de la magistrada segunda es el número 37-2023. Deriva del expediente civil 241-2022 del juzgado tercero civil, rectifico, juzgado tercero civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia y el promovente es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Con respecto al TOCA 37-2023, tenemos que mediante escrito presentado el 16 de mayo de 2022, la ciudadana de iniciales RCCG, en su carácter de apoderada de SI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SI, promovió un juicio extraordinario hipotecario en contra de IKI, solicitando, entre otras cosas, la declaración judicial del vencimiento anticipado del plazo para el pago de crédito, el pago de capital vigente y vencido, intereses vigentes y vencidos e intereses moratorios derivados del aducido incumplimiento al contrato de apertura de crédito simple con interés y garantía hipotecaria. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada y al contestar la demanda, la ciudadana de iniciales IKI interpuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando en esencia que el documento base de la acción es un contrato de apertura de crédito, el cual se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mismo que alega ser de naturaleza mercantil al constituir un acto de comercio y que se rige por las leyes federales. Por lo que, a su parecer, resulta indiscutible que los jueces y tribunales competentes para conocer de este procedimiento, en todo caso, son los de orden federal. Del estudio de fondo se desprende que la cuestión de competencia que nos ocupa se planteó dentro de un juicio extraordinario hipotecario y por lo tanto no debe perderse de vista que la parte actora ejercita una acción que se deriva de una hipoteca que la demandada constituyó para garantizar el cumplimiento de ciertas obligaciones, tal y como se desprende del contrato de apertura de crédito en cuenta corriente con interés y garantía hipotecaria, documento base de la acción, siendo que la hipoteca está plenamente definida y sancionada por el Código Civil del Estado en el libro tercero, título sexto, capítulo 15. Asimismo, los juicios extraordinarios hipotecarios, como lo es el juicio de donde emana este TOCA, están regulados por disposiciones contenidas en el libro segundo, título tercero, capítulo tercero del Código Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. En ese orden de ideas, deviene necesario aclarar que de conformidad con el numeral 522, fracción cuarta del citado código adjetivo en la materia, la acción hipotecaria es una acción real, pues no debe perderse de vista que en el caso estudio la controversia que se plantea no se genera sobre la base de la aplicación y cumplimiento de leyes federales o de materia diversa, debido a que se está intentando ejercer una acción hipotecaria, por lo que es acertado que quien deba de conocer de un asunto como el presente lo sea un juez civil y no cualquier otro. Dicho lo anterior, en el contrato base de la acción, en el apartado denominado cláusulas generales, específicamente en la cláusula 31ª, aparece que fue voluntad de las partes acordar que para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, el lugar designado para el cumplimiento de la obligación del contrato se realizaría en la ciudad de Mérida, Yucatán. De esta forma, se actualiza el supuesto previsto en la fracción segunda del artículo 73 del indicado código adjetivo en la materia, que establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por su orden a cualquier otro juez el del lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación. Además, de conformidad con la cláusula 35ª del contrato base de la acción, las partes convinieron la facultad optativa de que la parte actora puede instar cualquier acción jurisdiccional ante los tribunales de la Ciudad de México o ante los de esta ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que no es posible advertir conflicto competencial alguno en razón de territorio, en virtud de que el promovente del presente asunto decidió, conforme a lo pactado, acudir a la autoridad del fuero común de esta ciudad de Mérida sin que ello controvierta la mencionada cláusula dada la ubicación del inmueble en cuestión. En ese sentido, contrario al expuesto por la excepcionista, el juicio de origen no resulta ser un asunto de carácter federal en vista de que no se actualiza ninguna de las fracciones contenidas en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, numeral que refiere sobre los asuntos de orden civil federal. Además,
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 94/2007, estableció que, atendiendo al principio de especialidad, cuando se intenta la acción hipotecaria para obtener el pago del crédito respectivo, el juicio debe tramitarse en la vía especial ante un juez de primera instancia en materia civil. Por todo lo expuesto, señores magistrados, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por la ciudadana Icaí ante la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado en autos del expediente número 241/2022 relativo al juicio extraordinario hipotecario promovido por la licenciada en Derecho de iniciales RCCG en su carácter de apoderada de SI, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero SI, en contra de la indicada excepcionista. En consecuencia, segundo, se declara que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Y tercero, no se condena a la parte excepcionista al pago de gastos ni multa establecidos en el artículo 555 del Código Adjetivo en la materia en esta segunda instancia por las razones que se exponen en el cuerpo de esta resolución. Cuarto, notifíquese y en orden esto último, devuélvase a la jueza de origen el expediente original del procedimiento juntamente con su respectivo cuaderno de excepciones y luego en su oportunidad archívese este toca como concluido y cúmplase. Secretaria, por favor, si se sirve apoyarme con la votación. Sí, magistrada. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Mibenza Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. De esta forma se concluye con los tocas de la magistrada segunda y comenzamos con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. El primero de ellos es el toca 31/2023, deriva del expediente civil 377/2022 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. El proyecto que someto a consideración y en su caso aprobación de la magistrada y magistrados integrantes de la segunda sala colegiada penal y civil deriva el toca 31/2023 que se formó con motivo de la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el demandado en su escrito de fecha 1 de febrero del año 2023, con el que dio contestación a la demanda promovida por su contraparte en fecha 1 de agosto del año 2022. Sin más preámbulo, procedo a señalar que el conflicto competencial que hoy se resuelve se planteó por razón de materia, sustancialmente, bajo el argumento que la pretensión del demandante, encaminada a que se declare judicialmente nula la escritura de adjudicación por herencia, debe tramitarse a consideración del excepcionista, no por la vía civil, sino por la vía familiar, pues este último alega que se trata de un tema de sucesiones, que se encuentra regulado por las normas del Código de Familia para el Estado, siendo ese el motivo por el que afirma que dicha cuestión debe someterse al conocimiento no de un juez civil, sino de uno familiar. Por ello, hace valer que debido a la especialidad de materia civil de la juez asignada al asunto, dicha autoridad no resulta competente para continuar conociendo del juicio, pues de ser así, se causaría, a criterio del excepcionista, un perjuicio de la certeza jurídica de la sentencia que al efecto se dicte. A ese respecto, se consideró que sí asiste la razón al excepcionista, en virtud que la competencia material planteada por este último se resuelve tomando en cuenta la naturaleza de la acción y no la relación jurídica sustancial entre las partes, pues en ese sentido se ha pronunciado la Corte al emitir la jurisprudencia invocada en el proyecto de resolución para tal fin. En ese sentido, luego de realizar un análisis integral del escrito petitorio y los documentos probatorios admitidos en esta alzada, se arribó a la siguiente conclusión: que a través de su escrito petitorio, el demandante pretende que se declare la nulidad del acta de protocolización notarial del inventario, proyecto de partición y adjudicación a favor del demandado, aquí llamado excepcionista, respecto del bien inmueble y la sucesión intestamentaria del de jugos, por supuestos vicios en la tramitación notarial de la misma, realizada en la Ciudad de México antes Distrito Federal,
ya que a decir del promovente, existen otros herederos que no fueron notificados de ello. En tal contexto, es dable decir que dicho procedimiento se equipara a una actuación judicial, en razón de que los notarios son auxiliares en la administración de justicia en esa clase de asuntos, conforme establecido en la legislación familiar y en la ley del notariado para la Ciudad de México. De ahí que la pretensión de la parte actora encuentra su sustento jurídico en el artículo 251 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, ya que dicho numeral garantiza el principio de legalidad que debe revestir todo acto de autoridad en la administración de justicia. Por consiguiente, al estar inmersos en la solicitud pretendida, los derechos sucesorios que las mismas partes en conflicto manifestaron, procede declinar la competencia a favor de un juez familiar, dar su especialidad en dicha materia, así como por la facultad conferida por el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para aplicar dichos ordenamientos en materia familiar, sin que deje de observarse lo establecido en el último párrafo del artículo 35 del propio Código Adjetivo de la materia, en concordancia con la aplicación por analogía de los criterios judiciales invocados como apoyo a lo anterior en el proyecto. Es menester señalar que el estudio preliminar que sustenta la procedencia de la declaratoria aquí determinada no fue más allá de analizar la naturaleza de la acción, toda vez que la presente resolución se emitió conforme a un examen íntegro del escrito inicial y de los medios de prueba, sin darles a estos ningún alcance probatorio que determine respecto de la pretensión incoada, en la que no pasa por inadvertido que el demandante hace valer una posible transgresión a su derecho sucesorio, por lo que en atención a su causa de pedir, se dedujo únicamente que el objeto de su promoción está íntimamente conexa a posibles vicios en la tramitación notarial de la sucesión legítima del de cuyos, ya que de ella deriva el acto pretendido. De ahí que al estar controvertidas cuestiones atenientes al derecho familiar, es que dicho análisis se ejecutó mediante un razonamiento deductivo de la multireferida pretensión solicitada, sin determinar, por ejemplo, si el demandante tiene o no legitimación para hacer valer su reclamación, como en su momento lo determinará el juez o la jueza familiar del conocimiento que en turno corresponda. Lo anterior, a fin de garantizar objetivamente una tutela judicial efectiva a las partes en conflicto respecto a sus derechos controvertidos de índole familiar y o social. Por lo expuesto, magistrado y magistrado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar procedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el excepcionista ante el Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado en el expediente relativo al juicio ordinario civil referido. Segundo, que la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado no es competente para continuar conociendo el juicio ordinario de nulidad de escritura pública de adjudicación por herencia y de la sucesión legítima de que se trata. Tercero, declarar que quien es competente para conocer del procedimiento judicial de referencia hasta decidir lo conducente es un juez o jueza en materia familiar, que por cuestión de turno le corresponda, esto último conforme a lo establecido por el artículo 14 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Cuarta, remitir a la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado copia certificada de la presente resolución para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Quinto, remitir a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado de Yucatán el expediente original del juicio de que se trata, mismo que será enviado por conducto de esta última al juzgado que por turno le corresponda, para que la titular del mismo conozca del asunto a fin de que se resuelva en su oportunidad lo conducente, así como copia certificada de la presente resolución para los efectos legales correspondientes. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisette Mimenza Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero es el toca 34-2023, deriva del expediente civil 743-2022 del juzgado tercero civil. Se trata de un juicio ordinario civil. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia por declinatoria y el promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia opuesta por las partes demandadas en el escrito de contestación de demanda ante la jueza tercera civil del Primer Departamento Judicial del Estado,
en el expediente relativo a un juicio ordinario civil de constitución de servidumbre legal de paso. Dicha excepción de incompetencia es planteada por razón de materia. Sustancialmente aducen que al existir la presunción de que el predio controvertido pertenece a la propiedad ejidal, el juicio en que se actúa debe ventilarse ante un tribunal unitario agrario. Se considera que sí es competente la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de materia se delimita por la legislación del orden que regule la acción promovida por la parte actora, y en atención a que la acción que dio origen al presente toca se encuentra sustentada en la constitución de una servidumbre legal de paso, y toda vez que dicha acción que encuadra dentro de la categoría de acciones reales de conformidad con lo establecido en la fracción segunda del artículo 522 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se concluye que el juicio que se trata es de naturaleza civil. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza conocer el citado juicio. Por lo expuesto, magistrada y magistrado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por los excepcionistas ante el juzgado tercero civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente relativo al juicio ordinario civil de constitución de servidumbre legal de paso. Segundo, que la jueza tercera civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio ordinario civil hasta decidirlo. Tercero, no se condenó a los excepcionistas al pago de la multa y costas generadas de conformidad con lo expresado en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. Octavo, notificar y devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento junto con el cuadro de excepciones y, en su oportunidad, archivar el TOCA como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lizeth Vivens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El último toca del magistrado tercero y propiamente de la sesión es el número 38-2023. Deriva del expediente civil 745-2022 del juzgado cuarto civil. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El asunto a analizar es una excepción de incompetencia y la promovente es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de la magistrada y magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico en forma sintetizada. En el proyecto que someto a consideración se resuelve sobre la excepción de incompetencia opuesta por la parte demandada en el escrito de contestación de demanda ante la jueza cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, en el expediente relativo a un juicio extraordinario hipotecario. Dicha excepción de incompetencia es planteada por razón de materia. Sustancialmente aduce el excepcionista que el contrato base de la acción, por ser realizado por una institución bancaria, está fundado en leyes mercantiles y se rige por la Ley de Instituciones de Crédito, siendo entonces competente para conocer del asunto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante un procedimiento de arbitraje o arbitral. Se considera que sí es competente la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado, toda vez que la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de materia, no se delimita por la relación jurídica sustancial que vincula a las partes, sino por la legislación del orden que regula la acción promovida por la parte actora. Y en atención a que la acción que dio origen al presente toca se encuentra sustentada en el contrato de hipoteca, el cual está previsto y sancionado por nuestra legislación local en el Código Civil del Estado, y la acción que se promueve está sustentada en el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el juicio que se trata es de naturaleza civil. Por ende, corresponde a un juez de la misma naturaleza aplicar tales ordenamientos. Máxime que en la cláusula 33ª del contrato base de la acción existe sometimiento expreso de las partes a la jurisdicción y competencia de los tribunales del domicilio del inmueble hipotecado en dicho instrumento, a elección de la parte actora, siendo el caso que este inmueble se haya ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo expuesto, magistrada y magistrado, se proponen los siguientes puntos resolutivos. Primero, declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria planteada por el excepcionista ante el juzgado cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente relativo al juicio extraordinario hipotecario de origen. Segundo,
que la jueza cuarta civil del primer departamento judicial del Estado sí es competente para conocer del referido juicio extraordinario hipotecario hasta decidirlo. Tercero, no se condenó al excepcionista al pago de la multa y costas generadas de conformidad con lo expresado en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución. Cuarto, notificar, devolver a la jueza de origen el expediente original del procedimiento junto con el cuaderno de excepciones y en su oportunidad archivar el TOCA como asunto concluido. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrado primero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. Magistrada segunda, maestra en Ciencias Penales, Lisset Mimens Herrera. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien, concluimos de esa forma con los asuntos listados para el día de hoy. Ahora bien, continuando con la orden del día, se sigue con el inciso B, donde se asigna la fecha de la siguiente sesión ordinaria de esta sala. Magistrada Presidenta, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Magistrados, como fue aprobado en el calendario de nuestra primera sesión, la siguiente fecha para la quinta sesión ordinaria de esta segunda sala colegiada penal y civil está programada para el 26 de abril del presente año, si les parece, a las 13 horas. A favor. Gracias. A favor. Gracias. Entonces queda para el 26 de abril a las 13 horas. Gracias. Para concluir con el orden del día, se pregunta si existen asuntos generales a tratar en esta cuarta sesión ordinaria. Magistrada Presidenta. Sí, en mi caso no hay ningún asunto general. En mi caso tampoco hay ningún asunto general. Por mi parte tampoco. Gracias. Y finalmente, entonces, magistrada, por favor, sea usted tan amable de concluir esta sesión. Gracias, secretaria. Se ordena, por favor, secretaria, levantar el acta de la sesión para la debida firma y autorización de los magistrados integrantes de esta sala. Lo anterior para estar en posibilidad de publicarla en cumplimiento a las obligaciones de la normativa de transparencia. Y siendo hoy el propio día jueves 13 de abril del presente año, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria de la segunda sala colegiada penal y civil. Muchas gracias, magistrados. Gracias, secretaria. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias. Buenas tardes.